Bueno, llegamos a la tercera mesa que lleva por nombre Incapacidades en espondiloartritis y enfermedades reumáticas. Y los ponentes son Lorenzo Pérez, Asier Olavarri y Felipe Beltrán, que son abogados de Fidelity Consulting. Por favor, si se acercan aquí a la mesa. Y también va a participar Miguel Ángel Herráez Sánchez, que es técnico jubilado de la Seguridad Social. Vale. Siéntate, vale. Que eres un bicho bueno. Tú también, ¿Vais a utilizar...? No vais a hacer ponencia. Vale. Bueno, pues yo os voy a dar el uso de la palabra. Vamos a ir tal como estáis en la mesa, primero de izquierda a derecha y así completamos y tengo luego yo la posibilidad de tener el micrófono más cerca. Fenomenal. Por favor, lo vamos pasando para allá. Sí. Yo os diría, si sois capaces de hacer la presentación en 15, 20 minutos entre los tres, os damos un aprobado. Pero queremos algo a cambio, Alipio. Sí, Si venga, nos ¿qué recortas quieres? tiempo, algo nos tenéis que dar a cambio, no es una broma. Buenos días a todos. Yo creo que sí, Alipio, en la parte que a mí me corresponde, que me han metido aquí en este invento, primero quiero saludaros a todos, quiero dar las gracias personalmente por la invitación y muy especialmente a Pedro. Pedro, eres un orgullo para todos los que estamos aquí, por lo que haces y cómo lo haces. Bueno, ahora, después de este preámbulo, creo que es necesario, por lo menos por mi parte, y perdonar que lo haya hecho a título prácticamente personal, yo me represento a mí mismo y nada más. Bueno, como ha dicho Alipio, yo soy Miguel Ángel Herráez, soy un enfermo espondilitis como vosotros, estoy jubilado, he sido técnico de la Seguridad Social y además soy psicólogo y estoy intentando colaborar en este mundillo que para mí es apasionante y que hay algunas personas que lo hacen más apasionante. Nos toca hablar de un tema que por la premura de tiempo que hay es debatido, es problemático para vosotros y que nos gustaría, porque lo hemos estado charlando con el equipo de Fidelity, que sea intercomunicativo, porque os podemos despejar algunas dudas y creo que a nivel práctico. Nos toca un tema farragoso, como es el tema de las incapacidades, el reconocimiento que hay. Y yo os voy a dar, en lo que me corresponde, gracias, 2 pinceladas. Quiero que entendáis que las incapacidades están dentro de un marco legal, que lo que yo personalmente, y creo que ellos expresen, a veces no es nuestra opinión, sino lo que está encajado en ese mundo administrativo y jurídico que nos corresponde a todos cumplir o que nos juzguen. ¿A qué me refiero? Cuando una persona va a un tribunal, como se llama habitualmente, para que le den una incapacidad, pues a veces no está conforme, a veces discrepa, a uno se lo revisan. Eso es lo que quiero que nos intercambiéis, porque de poco sirve que yo os diga qué es lo que dice la Ley General de Seguridad Social, qué es lo que dice cómo se concede el grado de minusvalía o de discapacidad, como dicen otras, en qué decreto está regulado y qué pueden hacer. Os voy a dar 2 pinceladas, como os comentaba, y quiero ser breve. Una, no tiene nada que ver la incapacidad que otorga el INS por año de cotización y que da derecho a una pensión con el certificado de minusvalía. Nada que ver. Uno valora a la persona en su contexto laboral y otro valora a la persona en su contexto, por decirlo, social. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora se ha unificado, que ha habido momentos que no estaba unificado y se hace a través de unas tablas que están publicadas en un boletín como anexos, que son originarias de Estados Unidos, como casi todo, que se llamaban las tablas AMA. Algunos, desde hace 40 años, las hemos tenido que utilizar en los centros bases. Yo he sido director de un centro base durante 8 años, he sido psicólogo de esos equipos, y he estado también 8 años representando como director de ese centro base en una provincia de Ávila, que no tengo inconveniente decir, que es Ávila, donde yo habitualmente resido, en la comisión del INS donde hace incapacidades. Yo estoy incapacitado por mi enfermedad, ya no estaba en ese momento, estaba en otro mundo laboral y sé
como paciente, como técnico y como profesional, cómo se mueve ese mundillo y me gustaría poderlos trasladar. Respecto al tema de la minusvalía, bueno, pues eso lo hacen los centros base. Todo ese tema, para mi punto de vista y algún tema personal, me parece que ha sido un gran retraso, sin hacer valoraciones políticas ni de ningún otro cariz, el que todos los servicios sociales se hayan delegado en las comunidades autónomas con competencias exclusivas, pues porque son, bueno, a los técnicos, cuando lo hemos vivido otro concepto, me parece que no han mejorado nada, que han hecho disparidad de criterios, cada una tiene una normativa, un poco el reconocimiento de minusvalía se ha unificado, bueno, y no se hace mal. Lo que pasa es que a mí no me gusta que esté fuera. Me gusta más el modelo del INS, que está todavía unificado, como caja central incluso a nivel de pago de prestaciones, y bueno, y así creo que funciona dentro de lo que cabe mejor que ese otro sistema. No digo que estemos de acuerdo cuando nos deniegan algún tipo de pensión o de prestación el INS, ¿eh? Y es un poco el mundo donde yo os quiero englobar. Yo de temas procesales y jurídicos no sé, pero sí me gustaría que cualquier duda que tengáis de cómo se puede hacer, de qué quiere, tanto aquí como fuera de aquí, a través de Fidelity, que es la consultora que un poco nos asiste en este mundillo jurídico, laboral, en nuestros conflictos personales, pues lo podemos llevar a cabo. Os quiero decir otro tema que se escapa un poco dentro de la incapacidad, pero que no desisto, y lo siento porque sé que hay algún médico y que no lo tome nadie como un ataque personal a la clase médica, mucho menos. Nuestra enfermedad y las espondiloartropatías en general tienen un difícil diagnóstico al principio, y algunos somos fiel reflejo de ellas, porque en vez de diagnosticarlo a los 30 años nos lo han diagnosticado cuando teníamos 59. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se produce un retraso? Porque hay también determinados argumentos jurídicos para poder dar, y digo dar, a la Administración, no tanto porque consigamos una pequeña cantidad económica, que es lo único que se puede paliar, sino para que empiecen a mejorar sus sistemas de diagnóstico, porque a mí me consta que hay médicos que lo sufren, sobre todo el campo de la reumatología, que cuando le llegan los pacientes en estado muy avanzado, no entienden por qué, en vez de llegar a los 25 o 30 años, como fecha tope, llegan a los 50, a los 60. Bueno, pues hay una figura que se llama responsabilidad patrimonial hacia la Administración, que es lenta, costosa a veces, porque hay que acudir a los TSJs, pero que yo he conseguido una sentencia, por ejemplo, donde se me ha reconocido ese retraso y se me ha indemnizado, que no es lo más importante, con una cantidad económica. ¿Me explico? Entonces, esa vía está abierta. Dos temitas prácticos que os digo. ¿Por qué es bueno tener el certificado de minusvalía? El 33%, aparte de los beneficios fiscales que hay, dependiendo del grado, que sea el 33, que sea el 65. También tenemos una exención, el numerito ese del coche, el impuesto municipal. Cualquier persona que lo tenga puede ir a su ayuntamiento y con su cochecito en el primer vehículo se quedaría exento. No estoy hablando de la tarjeta de aparcamiento, estoy hablando del impuesto municipal, y que sé que hay en determinadas provincias que todavía ahora se niegan a hacerlo y no lo están concediendo. Pongo el ejemplo de Ávila. Cuando yo llegué a Ávila, y soy oriundo de allí, originario, en el año 78 me tuve que pelear con un concejal, que además tiene un despacho de abogados, porque no lo quería otorgar y ya estaba vigente la legislación. ¿Me explico? Y al final no tuve que acudir a instancias judiciales, pero bueno, todavía me consta en algunas provincias por amigo que se niegan a hacerlo. Y no se puede negar, es hacer una instancia y automáticamente desde esa fecha te lo tienen que quitar presentando. Sí que hay que cumplir unos requisitos, que tenga menos de 12 caballos fiscales, que pueda haber cambiado, pero que lo tengáis presente. Y no me quiero alargar más porque si no, Alipio me va a pegar un tirón de orejas y no deja hablar a los de Consulting. Muchas gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Pedro, por habernos invitado. Yo soy Lorenzo Pérez, yo soy el director general de Fidelity Consulting. Y bueno, os entiendo muy bien porque además yo tengo una hermana que tiene espondilitis, con lo cual, pues la verdad es que entiendo bastante bien cuál es vuestra enfermedad y vuestras secuelas, ¿no? Yo os quería comentar con dos pinceladas algo que además acaba de comentar también Miguel Ángel, y es una de las barreras que hay a la hora de la concesión de las incapacidades o de las pensiones por incapacidad laboral permanente.
es la económica y otra es el desconocimiento de la ley. La mayoría de la gente no tiene por qué conocer cuáles son sus derechos y, por lo tanto, cuando se lo deniegan en el INS, que a veces se lo deniegan por motivos X, pues no reclama y además está en la barrera la barrera económica, es decir, cuando tengo que reclamar, como decía Miguel Ángel, al final es costoso porque tengo que ir a un abogado, porque tengo que pagar por delante generalmente una serie de importes que tampoco me garantizan que vayamos a ganar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente por la sensibilidad especial que tenemos en esta empresa hacia la discapacidad, porque todos los miembros de la compañía pues o son discapacitados como por ejemplo Asier, o tenemos familiares como yo, que tengo una hermana y una prima que también tiene fibromialgia y tal, pues la barrera económica pues tratamos de minimizarla y por lo tanto nunca cobramos por adelantado ningún importe para que esa barrera, que es muy importante en muchos casos, pues se libere. Otra de las cosas que os quería contar era la importancia que hay en cuanto a la construcción de los casos. Nosotros pensamos que los casos se ganan, las pensiones por incapacidad laboral se ganan en la vía de construcción del caso. Es decir, un juicio se tiene que ganar al comenzar el caso. Y os cuento por qué. La mayoría de los jueces, bueno, por no decir el 99,9%, no entiende nada absolutamente de lo que le vamos a contar o lo que le cuenta un informe o lo que le cuenta un médico. Eso significa que si vamos a la Administración a presentar una solicitud de incapacidad laboral y presentamos los informes médicos, que en general y más en vuestra enfermedad son muy técnicos, hablan de grados, de funcionalidades, bla, 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 pero no se aterriza bien en qué afecta las secuelas a la incapacidad laboral de esa persona, pues lo normal es que además, como comentaba antes Miguel Ángel un ratito antes de entrar, ese juez está acostumbrado a que el técnico del INS o el abogado del INS en el que confía, porque le ve habitualmente en su sala, le dice que no tiene derecho a una incapacidad. Si esos informes no están muy bien argumentados, si no están muy bien explicados, si no pequeños detalles, pequeñas frases son las que hacen al final que la balanza se inclina hacia nuestro favor. Y eso es lo más importante. Entonces, una de las cosas más importantes en las que nosotros pensamos que se debe hacer mucho hincapié es la construcción del caso. Cuando nosotros nos llamáis y nos mandáis los informes, la mayor parte de los informes hay que rehacerlos, hay que solicitar que vayáis con ese informe al médico en cuestión y le digáis, oye, necesito que esta frase del informe me la modifiques de esta otra manera. No estamos cambiando realmente nada de lo que dice el informe a nivel técnico, pero sí nos ayuda a que quien va a interpretarlo sepa realmente cómo afecta la enfermedad a la capacidad laboral de esa persona. Y eso es algo importantísimo, o que elimine ciertas frases que a veces no nos convienen. Son pequeños detalles que al final son los que hacen inclinar la balanza para ganar o no ganar un caso. Porque es verdad que también lo ha comentado Juan Miguel Ángel, la Administración puede o no que tenga directrices en cuanto a denegar casos. Es verdad que en épocas de crisis, sobre todo, hay mucha gente que acude a solicitar una pensión por incapacidad pues porque está en el paro y piensa que es la mejor fórmula de conseguir ingresos. Y es verdad que la Seguridad Social tiene que tamizar todo ese tipo de casos y ver cuáles son reales y cuáles no, porque efectivamente los hay que no lo son. Y de esa manera emite unos sistemas de control, por así decirlo, muy férreos, cada vez más. Veníamos comentando a Sier y yo en el coche que ahora se han puesto en marcha unos sistemas nuevos de control que ya son la bomba, pero bueno,
que hacen que cada vez sea más complicado conseguir una pensión por incapacidad laboral, y que si no conoces bien esos pequeños detalles, pues para formar al paciente de cara al tribunal médico o para luego plantear el caso en la demanda a nivel judicial, son las diferencias que hacen que podamos o no ganar el caso. Y os voy a poner con Asier, que es nuestro consejero y presidente de Asdedis también, para que os comente algunas cosas del tema. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, creo que Miguel Ángel y Lorenzo han hablado fenomenal de lo que hemos venido a hablar. A mí me toca la parte un poco, yo creo, de hablaros como discapacitado. Porque estos señores, el de mi izquierda está más fastidiado, pero el de mi derecha está muy sanote. Yo lo veo muy... Bueno, fijaros bien que siempre nos hablan, ¿no?, de charlas de la ciencia, cómo avanza y todo lo fenomenal que va a hacer. Bueno, yo sigo esperando a que pongan unos ojos nuevos, pero todavía no ha llegado. Y por lo que tengo entendido va a tardar unos cuantos años. ¿Y hasta que llegue eso qué? ¿Cómo sobrevivimos? Porque para vivir dignamente, como nos dicen, los discapacitados tienen que vivir dignamente. Dignamente es, lo primero, señores, tener unos ingresos. Eso nos hace ser dignos, de momento, para poder pagar, no sé, la comida, la casa, los hijos. Eso nos hace ser dignos, o gran parte. ¿Vale? Por ejemplo, una gran labor que hace la ONCE, yo siempre lo diré, aparte de otras cosas, es dar trabajo. Bien. Luego, los ingresos son un factor muy importante del cual hay que hablar. Y cuando una persona no puede trabajar, necesita unos ingresos, señores. Y esto parece que cuesta hablarlo, pero es verdad. Entonces, cuando en Fidelity, ¿qué diferencia para mí Fidelity, por ejemplo, de otros despachos, historias? Que esto lo identifica en la pasión. Parece una tontería que diga esto, pero es importante el factor pasión. Y os voy a explicar por qué. Porque esa pequeña diferencia puede ser la diferencia entre ganar y perder. Un abogado o un despacho que no tenga pasión, señores, son gente fría. Cogerán documentación, analizarán, irán a un juzgado, leerán ustedes. Mire, vaya usted, cuando haya perdido viene usted a mí y ya intentaré ganar en el juzgado. Error. Error. Lo ha dicho muy bien Lorenzo. Cuidado. Lo que plantes y siembres mal es luego muy difícil dar la vuelta. Porque el INS, lógicamente, pongámonos en su gorra, ellos manejan unos presupuestos y, lógicamente, ellos tienen que mirar, entre comillas, por los intereses, ¿no? Tiene cierta lógica. Entonces, cuidado. ¿En qué os pediría yo? Primero, no entréis en estas historias a la ligera, porque lo que mal empieza suele acabar mal. Y uno no sabe que empieza mal. Uno no lo sabe, porque uno no puede saber la Ley General de la Seguridad Social. Es tremendamente larga. Quien se la lea, vamos, se va a quedar dormido. Es tremenda. Es muy compleja. Entonces, yo os diría, no vayáis solos. Es la primera que os diría. Segundo, involucraros. Seguid hablar, o sea, con los abogados, si ves con un abogado, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Seguid involucraros. No dejéis en manos de un tercero. Bueno, hágalo usted y ya me cuenta. Error. Un abogado es un ser humano como nosotros cualquiera, aunque hay abogados que no son seres humanos, ¿vale? Pero los de Fidelity sí. Entonces, a ver, como seres humanos se van a involucrar más en los casos en los cuales vea que el paciente se involucra, ¿vale? Si yo te digo, oye, este informe hay que ampliarlo, hay que ver las secuelas. Claro, yo veo informes que dice, tiene esta patología, y luego cuenta un rollo técnico que no lo entiende nadie, y acaba ahí. Cuidado, ese informe para qué nos vale. Sí, tiene esta enfermedad, pero ¿en qué le afecta? ¿Qué secuelas tiene? ¿Puede trabajar? ¿Puede andar? Es un tema cardíaco, ¿puede andar? ¿No puede andar? ¿Puede levantarse? ¿Puede estar de pie, sentado? Etcétera, etcétera. ¿Qué secuelas tiene, señores? Por ejemplo. ¿Vale? Por eso la involucración es muy importante. Fijaros, de romper barreras y intentar acortar. Estoy muy satisfecho, pero muy satisfecho. Porque hace poco, hablando de eso que siempre te dicen, esta barrera es imposible, esto es imposible. Bueno, Fidelity ha conseguido que gente prejubilada, señores, menos de 65 años, pero con la ley del 4-1 o del 2-1, ha conseguido jubilarse, lo que sea, pero resulta que hemos descubierto que tiene derecho a una incapacidad absoluta o una gran invalidez. ¿Qué ocurría hasta ahora?
Bien, hasta ahora ocurría que decía el INS, pues no te lo voy a dar porque estás jubilado. Primera barrera, fuera. Ya hemos conseguido que la gente prejubilada con menos de 65 años tenga derecho a pedir una incapacidad. Segunda parte, decían, vale, me la has colado. Venga, me la has colado. Pero verás, la base reguladora, como no me has cotizado porque estabas jubilado, te hago ahí unas cosas, unas historias que tiene la Seguridad Social de las lagunas, etcétera. Bueno, en resumidas cuentas, que te sale muy poco dinerito, no te sale a cuenta. Falso. Hemos conseguido ganar lo que llaman la doctrina del paréntesis, que es, a la postre, que usted me tiene que mirar la base reguladora en función del último momento que tuvo obligación de cotizar, es decir, antes de prejubilarme. Con lo cual, una persona, hemos tenido hace poco un caso que hemos visto, tenía una base topada, cuando se jubiló, pero luego había pasado 5 o 6 años, no recuerdo, desde que se prejubiló. Entonces, según las cuentas de INS, salía una base reguladora de 1.500 euros. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en concreto, ha dicho que no, ha aplicado la doctrina del paréntesis y le ha dado una base reguladora de 2.600 y pico euros. Señores, pero este señor también lo vio con pasión y siguió un poco las recomendaciones. ¿Eso quiere decir que todo se gana? No. Tiene que haber un caso, tiene que haber una situación, tiene que existir una opción, ¿de acuerdo? O sea, no es que digamos, un caso imposible vamos a levantarlo. No. Pero un caso que tenga una opción, que realmente tenga una posibilidad, vamos a lucharlo, ¿vale? Pero siempre desde esa óptica, desde que el propio afectado sea el primero involucrado. Y si un abogado veis que no os pide involucración, de verdad, buscaros otro, lo digo de corazón. No es buen abogado. Nada más. Muchísimas gracias. Perfecto, efectivamente. No. Habéis estado insuperables. Claro, pero ahora viene lo bueno. Ahora viene el punto de las preguntas. Ya tenemos una por aquí, así que perfecto. Espera, yo te acerco el micro. Hola a todos. Gracias a Pedro por conseguir esto. Es maravilloso escuchar todas estas ponencias. La verdad que merece la pena estar aquí y conseguir todo esto. No sé, es una lotería. Lo que comentabas antes, Lorenzo, es una lotería que conseguir un buen reumatólogo, es una lotería que te toca a ti tener un informe, no un título, porque hay personas que dan un título de lo que tienes. Tienes EA, ahí tienes el informe. ¿Cómo vamos a pedir que nos cambie ese título, se extienda un poco más y pongamos lo que queremos que ponga? ¿Cómo conseguimos eso? Pues mira, a veces es complicado, es muy complicado muchas veces que algunos médicos se quieran involucrar en esa parte. Ahí es lo que decía Asier en cuanto a que si tú lo vives con esa pasión que te pedía Asier, muchas veces sí conseguimos que el médico... de hecho, hemos redactado informes, de hecho redactamos todas las semanas informes o redactamos informes que nos pasan pacientes para que el médico, en la medida de lo posible, trate de o copiar para que no tenga que pensar, o por lo menos nosotros ni mentimos en los informes para nada, únicamente son pequeños detalles, pequeñas pinceladas que nos ayudan mucho. Y si tú se lo explicas bien a un médico, en general suelen ser, la experiencia que tenemos, suelen ser bastante, no majetes, pero bueno, colaborativos. Y si no, pues hay que hacer un peritaje, que no tiene el mismo peso, es verdad, en la vía administrativa, pero en la judicial sí puede tenerlo. Es decir, la vía administrativa, evidentemente, da igual que metas un peritaje porque el INS no lo va a tener en cuenta. Pero en la vía judicial, dependiendo del tipo de perito que utilices, y si es un perito que puede defender, que ratifica bien el caso en sala, sí puede tener bastante peso. Antes lo comentabas con Miguel Ángel. Si tú llevas en sala a un buen perito forense que argumenta muy bien cuáles son las secuelas de esa enfermedad, de esa patología y cómo afectan a la labor, al trabajo de esa persona, pues el juez
no es médico, pero sí interpreta o sí entiende lo que le está contando esa persona, si le habla con seguridad, si le habla con firmeza, si le explica muy bien en qué le afecta. Entonces, lo primero es intentar que el médico que te está llevando el caso ceda. Y pasa muchas veces, ¿eh? Pasa muchas veces. Os diremos cómo hacerlo, ¿eh? Si te pasa, te diré. Mira, perdona, una cosa más que voy a decir de esto que comentas, una pregunta muy interesante. Si tenéis un médico intransigente y ya ni manera, yo lo único que os pido es que no ponga cosas que os perjudique, nada más. O sea, al menos que no ponga nada que os perjudique. Porque eso pasa a veces. O sea, ponen detalles de más que no vienen a cuento y lo único que hace es perjudicarlo. Porque, ¿sabes? Igual dice, yo qué sé, pues igual te dice, ¿qué tal el día de hoy? Y tú dices, bien. Y dice el tío, presenta mejoría. Ya me ha parecido que ya suena, ¿no? Ver, cuidado, no salgáis, otro consejo que os voy a dar, no salgáis, cuando estemos en esta película, de ningún médico sin leer los informes, ¿eh? No, lo lees y dices, un momento, usted me ha puesto, esto está mal. O sea, es muy importante, es que el informe lo es todo. Es que vuestra opinión, y os lo digo, hablar en términos jurídicos, no le importa a nadie. No le importa a nadie, ni a Lins, ni al juez, ni a nadie. Se va a basar todo en documental, señores, y en peritos médicos. Vuestros sentimientos no le importa a nadie a nivel legal. De verdad, ¿o creéis que la inspección médica, cuando vayáis a Lins, van a teneros en cuenta? Están hartos de ver gente llorando, de gente lastimeando, mintiendo, tergiversando. Vale, tú vas con tu verdad, pero yo no lo entiendo. Yo me pongo en su lugar y digo, joder, lo entiendo. Estás ahí todo el día viendo gente que intenta colártela. Estás harto de esto. Entonces hay que entender esa opción también, ¿eh? Yo hay que ponerse en esa gente. Ya sé que es injusto, pero hay que entenderlo. Es cuando un policía un poco haces vinagre, normal. Es que todo el día está con delincuentes y tal, y digo, es normal que sea un poco vinagre conmigo, que yo vengo legal, ¿no? Entonces, eso lo tienes que entender. Poneros en la gorra al contrario. Dicho esto, ¿qué os pedimos siempre? Por favor, si no colabora el doctor, que lo puedo entender, es un tío frío, aséptico, lo que sea, distante, que no ponga nada que os perjudique, nada más, al menos eso. Al menos eso, porque hay que pensar que luego cada uno en la batalla va a agarrarse a lo que pueda. Y os garantizo que se agarran lo que puedan, ¿eh? Y cuando digo lo que puedan es, oiga, es que resulta que ponía en tal punto del informe no sé qué, que estaba un poco mejor. Joder, es que le dije que estaba mejor este día, pero es que llevo todo el mes fatal. Ya, pues ha jodido. Así de claro hablo. Cuidado, ¿de acuerdo? Así es, yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Yo no me voy a llamar. Mira, yo llevo con una lesión 17 años. Me caí de una escalera trabajando y me salió a la luz. Y me han hecho un aplastamiento de uso. Y de ahí me ha venido artritis en la mano, fibromialgia en la mano, la espalda no puedo retorcer mucho, y las piernas no puedo andar porque me se hincha. Y yo todos los días, esclava, ando con mi perro más de 2 kilómetros, ida y vuelta. Y voy al ejército, al INER y a los criollos, como se diga, Sí. con todos los informes y me dicen que no tengo nada. Ay, amiga, es que tú vas con tu buena fe. Eso es otro error. Quienes vayáis con la buena fe... Ay. No, a ver, yo no voy a hablar mal yo no he venido aquí a hablar mal de Lins, pero te voy a decir una cosa. Pero escúchame una cosa, a ver, pero lo que te he dicho, ponte en la gorra de ellos. También tienes que entenderlo. Yo sé que tú tienes tu verdad, pero ellos tienen la suya. Tú lo que tienes que hacer... Pero escúchame bien. Recuerda, mira, te voy a poner un ejemplo y me vas a entender. Escúchame, por favor. Mira, un ejemplo muy claro. Déjame... Bueno, no venimos a insultar a nadie. Vamos a hablar claramente para que entendáis conceptos, porque vais a entender la jugada. Imaginaros una persona. Un ejemplo muy sencillo, de verdad, que viene el caso este. Una señora empieza a trabajar en una persona empieza a trabajar en una empresa y es el momento que entró a trabajar, sordo y mudo y ciego. Imaginaros. Espera. Déjame entrar aquí. Sordo, mudo y ciego. Empieza a trabajar. Y posteriormente, en esa empresa, entra un señor que no tiene ninguna patología y posteriormente se queda ciego. ¿Qué creéis que va a pasar si los dos piden la incapacidad? ¿A quién se la van a dar? Pues lo voy a dar la respuesta. Al segundo. Al primero, 0,0. Porque van a decir patologías preexistentes.
Por eso os digo, pero cuidado, a todo esto luego hay 1000 historias, ¿vale? 1000 historias. Pero quiero decir, no podéis ir a la ligera, al INS, porque yo, iros bien asesorados, tal, porque tú vas allí con tu buena fe. Bueno, ya no digo nada, yo no digo si es tu caso, digo... Es que ni con abogados a veces se ganan, es que no son fáciles. ¿Pero tú hablas de minusvalía o de pensión por incapacidad? ¿Dinero o discapacidad? ¿De qué hablamos? Violencia no, ¿eh? Entre abogados pasa como los médicos. Los abogados también, esto es una especialidad. Entonces, un abogado que te ha llevado el divorcio no tiene por qué saber de incapacidad laboral. Bueno, es que esto es muy común también. Es que es muy común también que vayamos a llevar un caso de incapacidad laboral con un abogado que te ha llevado el divorcio, los temas fiscales, y no tienen por qué saber de esto. Son pequeños matices que a la hora de plantear un caso son muy importantes. Es la diferencia. Yo te digo que allí nos tiraron a 4 o 6 que fuimos a la vuestra casa. Y yo no le torcí a uno los buitos porque no me dejaron. Si no, sí se lo retorcí. Y se lo juro. De todas formas, bueno, es un caso particular que puede servir de ejemplo. Ya. Sí, ya. Ya. Bueno, mira, aquí te dicen, si les llamas te lo miran. Bueno, pero más allá de eso, por favor, ¿había otros turnos de palabra? Ah, lo tienes tú. Vale, luego allí. Venga, perfecto. Por favor. Hola, yo soy de Adeva, de Valdemoro, de espondilitis, que no sé si la tengo o no, porque la he tenido 30 y algunos años y ahora me dicen que no, entonces no sé si eso se va y se viene. Por unos problemas yo perdí, me hicieron una entrevista de trabajo y tal, perdí el trabajo. Me ha estado pagando un año la mutua, lo que dice que muchas veces depende del dinero que no reclamamos. Entonces, en la asociación, pues me enteré de un señor abogado que me ayudó, no me ayudó, se ofreció. Al día de hoy, el juicio fueron los médicos de aquí del hospital, no tengo respuesta. También es verdad que denunció la mutua, no sé por qué, yo tampoco se los haya planteado. Yo le dije lo que pasaba y él lo que hizo. Al día de hoy no sé nada. Entonces, claro, pues eso, que no vamos muchas veces con abogados porque no tenemos la economía que hay que tener, porque muchos te piden por adelantado. Y luego lo de la enfermedad, pues es verdad que es que yo no sé, claro, yo voy al médico y lo que le digo, que no tengo espondilitis, o sea, que es que voy allí a pasearme, a que me vean. Que muchas veces, nos pierden, nos hacen que perdamos ya hasta la cabeza. No, el acuerdo que tenemos nosotros firmado con CEADE es muy claro. En este caso, todo el tipo de asesoramiento y la asistencia jurídica no se paga ni un solo euro por adelantado, y si no se gana, no se paga nada. O sea, que es clarísimo. Entonces, hay esa barrera que es muy común. O sea, al final, dice, te lo piensas dos veces y dices, joder, le tengo que pagar a este tío 200 euros de depósito, o 600, normalmente son 500, 600, pero bueno, X dinero de depósito que no tienes y que además no te garantiza nada. En tu caso concreto, que si habéis ido a juicio y no tenéis todavía sentencia, pues no lo sé, pero pues ¿cuándo se produjo el juicio? En febrero. De hecho, es imposible. Yo he pasado, Es imposible que no tengas sentencia. Yo no tengo ninguna información. De hecho, yo he pasado al tribunal, como me estuve pagando la mutua, que yo no reclamé. O sea, me echaron, tuve que ir a la Seguridad Social porque, claro, estaba sin nada, no sabía dónde ir. Me tenía que apuntar al paro, necesitaba papeles. Entonces la mutua, a mí me dieron unos papeles, rellené la mutua, pero yo sin reclamar nada. Me ha pagado un año, que es cuando pasa el tribunal. El tribunal dice que como los dolores no se pueden demostrar. Sí. Eso es muy común. Entonces, a ver, yo para los casos perdón.
Claro, yo para los casos particulares os diría que nos llaméis, os dejamos... No, pero perdón, me refiero que el juicio, luego he ido a informarme y no sé dónde ir a informarme a ver qué pasa, porque es que desde febrero... En el propio juzgado, tú preguntas por tu caso y te tienen que dar información. Sí. Te tienen que dar, sí. Vale, directamente. Tienen que decir cómo está, si ha habido sentencias o no, si es firme, si está recurrida. Te tienen la obligación de darte la información. Juzgado con el DNI directamente te dan toda esa Y información. luego los informes de los médicos te dicen que ellos no son secretarios y no te los cambian así como así. No, eso efectivamente, pero también de verdad que influye mucho el planteamiento que se le haga al médico, ¿eh? No, pero es que si el médico te quiere... O sea, bueno, sí. no voy a poner casos particulares, pero el médico te pone una cosa, cualquier médico, por ejemplo en Valdemoro, que ya nos conocen algunos por desgracia en el hospital, ya tienes hasta el miedo de decirle porque sabes que estás en sus manos cuando te pase algo. Le insistes y se... que no está bien. Bien planteado, nuestra experiencia nos dice que la mayoría de los médicos empatizan con el paciente y con pequeñas modificaciones, pequeñas, leves, porque son muy leves, no le vas a hacer cambiar todo el informe. No, yo le estoy hablando... Pero le pides una pequeña frase o un pequeño matiz y normalmente la mayoría ceden. Perdón, yo le estoy hablando de ir por la buena, nada de me tiene que cambiar esto. Pero no, las y palabras mágicas suelen ser ahora crónico, degenerativo, y no tienes cura o cosas de estas. Son relevantes en los informes. Porque, a ver, mirad la palabra incapacidad permanente. La permanente es permanente. Entonces, tú y yo luego lo hablamos tranquilamente y lo vemos tu caso, porque si no... Bueno, entonces, la palabra... Es verdad que ya es lo que os he dicho, que, a ver, si un doctor no te hace caso y te estás jugando... Es verdad que si no te diagnostican, tenemos un gran problema, ¿eh? Ahí sí es verdad que hay un gran problema, porque sin diagnóstico es complicadísimo levantar eso. Eso es verdad, ¿vale? Hay que conseguir un diagnóstico claro. Entonces, tu caso, si no estás diagnosticada, se complica mucho. Buenos días, soy Pablo, ya os conozco del Congreso de Córdoba del año pasado, fue un placer. Bueno, yo ahora mismo me encuentro en la situación, en la tesitura de pedir invalidez o no, estoy en una situación como podéis entender muchos complicada de salud, he tenido derivaciones y demás, y tengo una serie de dudas y preguntas. De hecho estoy esperando a mandaros posiblemente esta semana toda la documentación, ya tengo expediente con vosotros, pero sí que tengo unas ciertas dudas. Yo he iniciado ya el trámite, personalizo, pero creo que puede valer como ejemplo general. He iniciado el trámite ya para la discapacidad, me han atendido muy bien los asistentes sociales, me han gestionado todo el tema de la documentación. Y me gustaría saber varios puntos. Uno, ¿es necesario o tiene peso el certificado de discapacidad de cara a conseguir una invalidez? Sé que van por trámites diferentes, que son cosas diferentes, como bien ha explicado el primer ponente, pero ¿necesito impepinablemente esperar a tener ese certificado para poder iniciar un trámite de invalidez de cara a tener más peso? No. Ok. No, lo que pasa que todo suma, como dicen los catalanes, un más a más, pero en teoría no, de hecho son totalmente tramitaciones independientes, uno mide una cosa, el otro mide otra, con lo cual no necesitas el grado de discapacidad para poder tramitar tu incapacidad laboral. Ok. Y otra pregunta. ¿Qué peso puede tener un informe, por muy contundente que sea, de un médico familiar de cabecera, que al fin y al cabo, creo que la gran mayoría de nosotros, o por lo menos es mi caso, no al 100%, pero son los que conocen el 100% de nuestro día a día. Incluso pueden llegar a conocer más que el reumatólogo, que te ve cada 3 meses y demás. Yo ahora mismo tengo un informe que considero contundente. Sí que me he preocupado, como bien decíais, de que me pusiesen esas coletillas, me he informado, el médico me ha apoyado, se ha informado y me ha puesto ciertas coletillas que yo, desde el conocimiento, denoto que puede ayudar. Pero tengo la duda de si, al ser un médico de familia, puede tener peso de cara a la invalidez. Pues de cara a la vía administrativa, lo normal es que lo que ponderen sea la parte de especialistas, los informes especialistas. En la vía judicial eso puede cambiar, porque en la vía judicial el juez, cuando defendamos el caso, nosotros vamos a poner de relevancia lo que ha dicho un médico de la Seguridad Social. Probablemente el abogado de la Seguridad Social, si es un tío hábil, dirá, bueno, pues eso lo ha dicho un médico de familia, pero no pasa siempre, con lo cual viene bien
el tener un informe muy bueno y contundente de un médico de familia. Todos los informes son buenos, mientras apoyen el caso son buenos. Evidentemente son mejores los de los médicos especialistas, pero si tenemos uno de un médico de familia nos puede ayudar. Vale. Bueno, yo creo que ya es todo. Muchísimas gracias por las A ti, Pablo. aclaraciones. Vamos a por ello. Muchas gracias. Tiene que ser la última, pero la última porque ya nos hemos comido el tiempo del café. Como ellos van a estar aquí compartiendo con vosotros el resto de la mañana, los casos particulares o aquellas consultas que consideréis oportunas, yo creo que ellos van a estar receptivos para que las hagáis y podáis comentar los casos más particulares, ¿vale? Así pues, vamos a dar por terminada esta tercera mesa. Ahora tenéis un tiempo para tomar un café y recuperamos el tiempo perdido en la medida de lo posible. Gracias. 10 minutos. ¿Vale? Gracias.